el proyecto que a nivel nacional que habla del COVID y cómo afecta a los hogares liderados por mujeres. Estamos con un gran invitado, senador de la República, candidato presidencial, periodista, sociólogo, docente universitario, director de prensa de distintos canales y medios de comunicación, don Alejandro Guiller. ¿Cómo está don Alejandro hoy día? Bueno, como todo el mundo, Mario, encerrado en la casa, en cuarentenado, a pesar de que en Santiago se empezó a flexibilizar ya la actividad, pero trato de respetar las medidas de aislamiento y solo me muevo cuando tengo que ir a hacer las compras de la casa una vez a la semana y aprovecho a ver a mis nietos y a mis hijos rápidamente y el resto del tiempo es cuando son actividades del Congreso, pero en general hemos podido trabajar muy bien a través de las redes telemáticas con alguna calidad un poquito todavía insuficiente, pero eso nos permite ganar mucho tiempo y hacer conexiones como esta. Porque antes yo para ser entrevistado en Iquique tendría que haber ido a Iquique. Hoy día me entrevistan desde Iquique, o de Coquimbo, o de Arica, de Antofagasta, y me reúno en el mismo día con mucha gente diferente, de mi región y de otra. Así que yo creo que aquí cambió la forma de administrar el Estado, la forma de hacer política y las comunicaciones. De todas maneras, se nos abrió un horizonte nuevo y eso va a ser muy interesante. Sí, como nos dice el senador, la comunicación y la posibilidad de la tecnología nos permite acercarnos. Mire, estimado senador, yo voy a ser bien honesto, en un arranque lo vengo siguiendo desde hace muchos años, cuando era joven, ¿cierto? Debo reconocer que veía todos los domingos el programa Tolerancia Cero, que iba con otros panelistas más, de ese tiempo que usted ya era una figura televisiva, lo es todavía, a pesar de ser político y senador, ¿cierto? Y en este proyecto es importante destacar que el senador siempre ha tenido mucha disposición con los medios de comunicación regional. No quiero criticar al resto de los políticos, ¿cierto? En general, ¿cierto? Diputados, senadores, pero sí debo reconocer que el senador Alejandro Guiller, cuando se le pregunta, va y participa sin tapujos y sin problemas, sin miedos ni nada de eso. Eso es sumamente destacable. Don Alejandro, tengo unas preguntas para usted con respecto a este tema del COVID, la pandemia que ha sido terrible, prácticamente parece una guerra, lo ha afectado todo, sobre todo a los hogares liderados por jefas de hogar mujeres. Don Alejandro, una consulta especial, podríamos decir, como usted como senador, ¿cierto? ¿Cómo ha visto afectada a la comunidad y en especial a los hogares liderados por mujeres por esta pandemia? ¿Cómo ha visto usted esta situación desde su punto de vista como congresista? Bueno, de acuerdo a la información que uno va recogiendo, porque nosotros vamos haciendo un seguimiento de cómo evoluciona la crisis y vamos viendo todos los factores y grupos de riesgo o los que están más expuestos para, bueno, tratar de ayudarlos. Y efectivamente a las mujeres les afecta más. Primero en lo laboral, porque la mujer está mucho más en el sector servicio, comercio, que son dos áreas que se han visto muy afectadas. Ajá. Y por lo mismo han perdido el empleo, mucho más mujeres que hombres proporcionalmente, y además porque en medio de la pandemia muchos servicios vinculados a la educación y al cuidado de los niños se han suspendido y por lo tanto la jefa de hogar o la mujer cuando es una pareja formal es la que tiene que hacerse cargo además del grueso del trabajo doméstico. Las Mm. estadísticas dicen que de los hombres, más de la mitad, por ejemplo, en esta pandemia, son estudios de la Universidad Católica que han salido, dice que más de la mitad de los hombres no han hecho ninguna labor doméstica y ni siquiera una preocupación sistemática con los hijos, a quienes hay que apoyar por sus estudios, porque están estudiando a distancia cuando pueden hacerlo, sobre todo en sectores más bien de clase media. Sectores vulnerables son más difíciles todavía y la mujer queda mucho más abandonada. Además que en general en las crisis siempre se despide más mujeres que hombres porque la mujer tiene múltiples responsabilidades y por lo tanto la empresa prefiere privilegiar a los hombres que van a siempre a privilegiar el trabajo y no la familia. La mujer no puede hacer eso por, no sé, por cultura, por su amor, por su ternura con sus hijos, por su sentido, instinto de defensa de su familia. Y además, en tercer lugar, porque la mujer es la que hace la contención emocional en la familia chilena. No en todos los países así, hay países donde es más compartido, pero como nosotros somos todos, tenemos mamitis y nos gusta que nos proteja la mujer, primero es la mamita, después la esposa o la compañera,
hace que la mujer tenga que estar siempre aguantando la crisis y soportando al caballero cuando se le deprime, cuando se le enoja, y eso también ha tenido capítulos de aumento en la violencia intrafamiliar. Y cuarto, porque esto ya es escandaloso, cuando hemos descubierto, a propósito del 10% de los fondos previsionales que se pueden retirar, los fondos de la AFP, que la inmensa mayoría de los hombres, pero la inmensa mayoría de los hombres no paga la mensualidad que le corresponde cuando están separados para la mantención de los hijos. Eso es algo atroz. Eso demuestra que esto simplemente no está funcionando en Chile, no más del 15%. Por ahí cumple medianamente con la labor de colocarse económicamente todos los meses con los hijos. Y en todos los sectores sociales, ¿eh? No solo en sectores más deprimidos, que uno dijera, bueno, perdió el empleo. No, es una mala costumbre, es una falta de sensibilidad y compromiso con los hijos, por castigar probablemente a la mujer. Claro, como nos comenta el senador, siempre las mujeres, lo primero que nos dijo, nos mencionó, siempre las mujeres se la ve con el ánimo protector, el ánimo de aglutinador de la familia, y son los sueldos, senador, los sueldos más bajos. Si nos tomamos en cuenta de la mayoría de los sueldos de las mujeres, ¿cierto? El 62% de esos sueldos son precarios, estamos hablando de sueldos mínimos. Tienen ingresos muy bajos las mujeres. En Chile, la pobreza tiene rostro de mujer y afecta sobre todo a las mujeres que lideran un hogar. Es sumamente complejo. Senador, en otra pregunta, ¿cómo ha vinculado usted su trabajo parlamentario? Porque yo sé que usted, como senador, me estaba contando fuera de cámara, ¿cierto? Que está liderando el tema de las regiones, ¿cierto? ¿Cómo ha vinculado su trabajo parlamentario, bueno, conjunto con otros senadores, para ir en socorro y en ayuda de las personas que están sufriendo esta pandemia? Cuéntenos un poquito de su trabajo. Bueno, evidentemente está el trabajo legislativo general y hay ciertos proyectos que yo vengo empujando desde que llegué al Senado, como la descentralización del país. Estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tener más seguridad, hombres, mujeres, por cierto, paridad de género. Son temas, pero son más o menos universales. En particular, con respecto a la pandemia, nosotros lo que estamos haciendo primero es un proyecto de ley que tiene que ver con lo que se llama retorno seguro. Junto con el Frente Unitario de Trabajadores, que tuvieron la iniciativa y se acercaron a mí, me pidieron ayuda y hicimos un proyecto de ley que ya lo presentamos al Congreso para que se discuta y está en tramitación, que consiste en que a través de los comités paritarios, el Comité de Higiene tiene que asumir un rol para negociar con el dueño de la empresa la aplicación estricta de protocolos de retorno seguro, según la naturaleza de la actividad, pero cumpliendo con protocolos objetivos. De manera que el trabajador o trabajadora que vuelve a su trabajo tenga la seguridad de que lo va a hacer en condiciones adecuadas para sí misma y para su familia, o para el señor trabajador. Ese es obligatorio, tiene que ser fiscalizable, si no se cumple hay sanciones. Por lo tanto, ese proyecto de ley es muy importante porque mucha gente se está viendo forzada a volver al trabajo sin que estén las condiciones de garantías de seguridad. ¿Cómo organizas el trabajo, por ejemplo? Los espacios, la ventilación, las mascarillas. ¿Quién se pone? Lavarse las manos, limpiarse los pies. Tú vas a una unidad militar, por ejemplo, y yo he estado, porque soy miembro de la Comisión de Defensa, y hay toda una serie de protocolos para que uno ingrese, y además tú trabajas, obviamente te proteges la cara con estas mascarillas, pero resulta que en muchas empresas eso no ha ocurrido. Entonces queremos que eso se haga por ley y que sean los trabajadores mismos organizados a través de estos consejos los que garanticen a sus compañeros de trabajo o compañeras que sí están las condiciones para volver y que estén permanentemente fiscalizando de manera que si se dejan de cumplir, ellos puedan aplicar la sanción que corresponde y hacer la reclamación a la autoridad. Ese, por ejemplo, es un proyecto importante. El otro es el fortalecimiento de la salud primaria. Ustedes saben que en el norte de Chile nosotros tenemos serios problemas de falta de médicos especialistas, por ejemplo. Sí. Y nosotros en Antofagasta, el 55% de las horas médicas en el sistema público la cumplen médicos extranjeros. No solo venezolanos, que es el grueso,
y donde hay especialistas también de muy buen nivel, la gente está muy contenta con ellos, también hay ecuatorianos, hay algunos bolivianos y de otros países, pero principalmente han llegado una oleada de médicos venezolanos, gracias a que tenemos esa migración de gente de alta capacidad en el sector salud, hemos podido hacer la contención. Si no hubiésemos tenido esos médicos extranjeros, no estarían los cupos llenos en los hospitales de Antofagasta ni de Calama, porque en ambas partes prevalecen los médicos extranjeros. Y lo mismo en la red primaria, no solo la red hospitalaria, en la red primaria hay mucho médico extranjero, y no solo en número, sino por horas médicas. Hay médicos chilenos, pero que están unas poquitas horas. Los médicos extranjeros están más tiempo. Entonces nosotros estamos tratando de facilitar el proceso para que estos médicos extranjeros que se están trabajando, sobre todo en zonas extremas, se les pueda reconocer el EUNACOM práctico para que puedan tener toda la posibilidad de ejercer su profesión y ayudarnos. En mi región es conmovedor la entrega que han tenido estos médicos extranjeros. Y imagino que en toda la zona norte, porque usted sabe que ahí nos ha pegado más fuerte que en el resto del país la pandemia en promedio, y bueno, Antofagasta le tocó primero, pero ahora Tarapacá, incluso Arica, Parinacota, han tenido unos aumentos muy inquietantes, con alta, además, ¿no es cierto?, letalidad. O sea, ha muerto mucha gente en proporción al número de habitantes. Ese es un segundo caso que nosotros estamos trabajando, y también estamos preocupados de las condiciones de vida en general. Nosotros hemos trabajado mucho con las pymes. En Chile hay, no sé, la cantidad de pymes, se habla de 1.300.000 pymes, probablemente sea 1.600.000, incluyendo las micropymes. Esas pymes que nadie sabe que existen, pero se estima que están. Es la señora que fabrica pan, empanada, y se da vuelta y vende en la calle muchas veces sus productos para poder sobrevivir, y detrás de ella hay una familia. Pero además hay pymes que ya están con su local, que tienen que cumplir con una serie de requisitos sanitarios, cumplir con impuestos, etcétera. Y resulta que con todas estas cuarentenas no han podido trabajar, y por lo tanto la fuente de ingreso de muchos chilenos se ha visto menoscabada, muchas pymes están quebrando y las familias no han tenido acceso a beneficios. Muy recientemente algunos, pero menores. Nosotros estamos trabajando fuertemente una mesa técnica con el gobierno para que realmente la reforma que se haga sea a favor de la pyme, porque la última reforma de hace 2 semanas atrás, que te lo contaba un poquito al margen, antes de la conversación en la transmisión en línea, Claro. fue un proyecto que se vendió como reforma tributaria pro pyme y para favorecer el empleo. Nada de eso es cierto, porque lo que se aprobó fueron 4 medidas que solamente alguna de ellas beneficiaría a un 25-30% de las pymes, que son las más organizadas y las más tecnológicas. Pero el grueso de las pymes no va a haber ni un peso. Y estoy hablando de las pymes organizadas, institucionalizadas. Está pasando algo parecido al FOGAPE, que no acceden. Yo he hecho el chequeo, por ejemplo, en Calama, y eran 3 pymes que habían recibido fondos FOGAPE. 3. Y eso que son empresas que tienen contrato con mineras, o sea, con empresas que prestan servicio a mineras. O sea, son terciarios de terciarios, por decirlo así. Claro. Ese mundo está muy fregado. Y por lo mismo estamos postulando que todo esto de la depreciación acelerada, de rebajar el 1% a las inversiones sobre 10 millones de dólares, que el ministro Briones lo presentó como era ProPyme, es un engaño, porque eso no es ProPyme. Eso es para favorecer a las grandes empresas, y de hecho el fondo COVID de 12.000 millones, nosotros estimamos, porque el gobierno nunca mostró cifras, es extraño, ¿no?, aprobar una reforma tributaria sin que se sepa de qué estamos hablando. En los equipos técnicos nuestros calculaban que son por lo menos la mitad de ese fondo, o sea, más de 6.000 millones del fondo COVID se va a ir a favorecer a las grandes empresas, y las pymes no están viendo ninguna, porque además se aprueban cosas, pero le ponen tantas exigencias que la mayoría no puede cumplir. Como decir, ya haber pagado todos los impuestos, no tener deudas previsionales. Bueno, ¿y qué pyme está aguantando desde octubre acá? Incluso más, el año pasado ya venía mala la economía mucho antes de la explosión social. El país, a mediados de año, todos proyectábamos que iba a crecer menos del 2,5%, sin estallido social y sin pandemia. O sea, la economía chilena ya viene agotada. Se necesita un relanzamiento, nuevos motores de la economía chilena, ese es otro tema, pero ya venían mal las pymes. Y con esto de la protesta social y ahora la pandemia, las pymes están en el suelo.
Entonces, esa es otra obsesión nuestra. Tenemos que ayudar a las pymes porque además va a pasar lo siguiente, y no quiero termino con esto porque me estoy alargando, yo estoy consciente, pero van a venir tiempos muy difíciles. El país va a estar más pobre, más endeudado, y por lo tanto tenemos ahora que aprobar leyes que le den cierta certeza a la gente, que le den una protección mínima para poder salvar su emprendimiento. La gente que pierda su empleo, y mira cómo se está disparando el desempleo, ya vamos casi bordeando el 14% oficialmente, pero probablemente la cifra real sobre 25% de todas maneras. Sí, Es la gente que no sale a trabajar, no sale a pedir empleo porque está encerrada en la casa, entre otras cosas. Bueno, la verdad es que es uno de cada 4 chilenos está desempleado, y de la fuerza de trabajo estoy hablando, y esa gente, ¿dónde va a trabajar? Se va a refugiar en emprendimientos propios, o sea, va a tratar de montar alguna pyme, y si las pymes no tienen ninguna ayuda, ninguna protección, ¿cómo lo hace? Hay gente que tiene cerrada su pyme, no puede trabajar, pero tiene que pagar las contribuciones, tiene que pagar los servicios básicos. ¿Cómo lo hace? claro. De hecho, no, en el tema de los atrasos de la pyme, créame que si uno se atrasa en el pago del IVA, ya al segundo mes ya uno ya no puede facturar. Entonces ya Exacto. prácticamente el Servicio de Impuestos Internos saca a las pymes del circuito formal uno puede, está bien, extender la deuda a 2, 3, 4, 5 meses, pero ya se empiezan a acumular deuda sobre deuda, IVA de un mes, IVA de otro mes, IVA de otro mes, etcétera. Don Alejandro, me va a salir un poquito del protocolo, ¿cierto? Habíamos visto unas preguntas prediseñadas, pero yo quiero preguntarle algo así en forma personal. ¿Qué clase, qué segmento de la población usted, si tuviera, vamos a hacer un poco de ficción? Si usted tuviera el control absoluto, ¿cierto? Vamos a hablar como de una varita mágica. No vamos a hablar de cargo, de puesto, ni nada de eso, porque genera, ¿cierto? No vamos a ir a ese punto. Pero si usted pudiera tener los recursos ilimitados, el financiamiento ilimitado, dígame usted a qué segmento usted ayudaría que crea que ahora en este momento el Estado, como conjunto, no ha logrado ayudar, no ha logrado cubrir. Cuando tú tienes una pandemia, lo primero es proteger a las familias. Lograr que la familia pueda cumplir con las medidas de aislamiento y no se vea forzada a tener que salir. Y lo que nosotros propusimos ya a fines de marzo, y claramente en el mes de abril, es que como se veía ya que la pandemia iba a durar largo, por lo pronto todo el invierno, pero después ya empezamos a sospechar que esto podía durar 2 años o más, hasta que aparezca una vacuna, es haber asegurado un ingreso familiar de emergencia para todas las familias chilenas que Claro, lo necesitan. En cambio, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha ido grupo por grupo. Por ejemplo, el gobierno aprueba darle un bono por una sola vez más un crédito al dueño de una micro o al dueño de un taxi, pero se le olvida el chofer. Pues. Si muchos claro, transportistas tienen varias micros y tienen choferes que les manejan, y los choferes nada. Entonces tenemos que claro, hacer una segunda ley para los ayudantes. Después, que se les quedó afuera los buses escolares, que se les quedó afuera los taxis colectivos, los taxis de turismo. O sea, es un enredo, es una cantidad de proyectos de ley que se están discutiendo permanentemente y que no favorecen casi a nadie, y el gobierno los presenta como un nuevo paso gigante aquí, acuerdo histórico, para ayudar a la familia chilena. Y la mayoría de las familias chilenas no hay ayuda real. claro. En las mismas, mira, y cierro el ejemplo, las mismas cajas de alimentos. La gente agradece todo, porque te tocan la puerta y te entregan una caja de alimentos, todo el mundo lo agradece. Pero ¿cuánto costó la caja esa? En vez de darle dado un sueldo a todos los chilenos, asegurarse que tengan todos un ingreso mínimo para que él vaya y compre. Acá se hizo una compra masiva sin licitaciones públicas conocidas, a dedo, al ojo, a un Claro, precio que nadie sabe de dónde surgió, ni cuánto de verdad costó. Una caja que además no es igual en todas partes. Pero además que claro, hay que comprarla, almacenarla, transportarla y distribuirla. El costo de plata que hay detrás es el doble de lo que vale la caja, por toda la burocracia y maraña que hay. Y al comienzo además aparecían políticos repartiendo las cajas con una foto del presidente. La verdad es que yo creo que eso es un insulto a la dignidad de la gente. De verdad, es ineficiente, pero además es atentatorio contra la dignidad de la gente.
Claro que sí. Bueno, yo también considero que si hubiera sido como en España, se empezó a implementar algo similar, una iniciativa similar a la que nos menciona el senador, en la cual se iba a entregar, bueno, se está entregando ahora un sueldo mensual, tampoco es un sueldo completo, no estamos hablando del mínimo en España, ronda entre los 800, 900 euros, como 800.000 pesos Claro. chilenos de acá. Claro, pero el nivel de vida es diferente, ya todo es más caro. Pero acá también se está hablando de muchas personas, y como nos menciona el senador, muchas personas, muchos políticos, muchos dirigentes, nos mencionaban que era mejor entregar un sueldo por tantos meses y cada una de las familias, las personas, iba a elegir dónde comprar y iba a ser directo, ¿cierto? Un depósito Claro. directo, ya sea cuenta RUT, depósito La cuenta bancario, y RUT. podía. Claro, la cuenta RUT que tiene, no sé si Banco Estado, voy a ser bien honesto, no es una crítica, no sé si Banco Estado hubiera resistido semejante cantidad de transferencias, pero bueno, se hubiera implementado, de alguna forma se hubiera salido adelante, ¿cierto? Esa era una cosa. Senador, mire, ya para terminar esta entrevista y agradeciendo su participación y disculpando que nos hayamos salido un poquito del protocolo en esa pregunta, que siempre estaba como atravesada, ¿qué podría hacer el senador en este caso? Y muy valiosa su respuesta. Senador, un mensaje de optimismo a la comunidad, un mensaje de alegría, de esperanza. Yo sé que usted como gran comunicador nos puede entregar este mensaje y nos va a dar ánimo hacia un futuro. Lo dejo para que nos pueda dar ese mensaje. Mira, lo primero, no hay que dar falsa esperanza, pero hay que dar esperanza porque las hay. Evidente que el país va a salir más pobre y más endeudado de lo que está ocurriendo, pero también puede ser un país más solidario. No tenemos por qué llegar al extremo que haya familias que no tengan que comer. Eso, no, eso es perfectamente evitable. Por eso mismo, nosotros necesitamos ya definir a esta altura una estrategia de largo plazo, no basta el corto plazo, hay que apoyar a las pymes, porque las pymes dan empleo, detrás de cada pyme hay una familia. Si nosotros ponemos el énfasis en ayudar a las pymes, mucha gente va a mantener su empleo. Segundo, es mejor un ingreso de largo plazo a la familia mientras dura la pandemia y esa permite que la gente salga a comprar y no va a ir todo el mundo a comprarles como pasa cuando el Estado reparte la comida a las grandes cadenas de supermercados, sino que puede comprar en la pyme del barrio. No tiene que salir tan lejos, hacer tantas colas, puede comprar el pancito en el almacén de la esquina, puede ir a comprar la fruta en las ferias son mucho más baratas los alimentos que en los supermercados, no, además son de mejor calidad porque no tienen los golpes de frío, ninguna de esas cosas, la fruta es mucho más sabrosa, tiene mucho más olor, más color, bueno, apoyarse mucho unos con otros siendo solidarios a través de, por ejemplo, recurrir a las pymes, porque la pyme va a dar empleo, porque la pyme al activarse mueve otras actividades más. Yo creo que depende mucho de la solidaridad con que nos movamos y con una visión de país. Y segundo, concentrarse mucho en la salud primaria, los municipios, la importancia del gobierno local. Un municipio, tú aseguras un ingreso para todos, pero el municipio sabe que hay personas que por distintas razones no han recibido una ayuda. Mira, el presidente de una junta de vecinos tiene un catastro de lo que pasa en su barrio y por lo tanto Claro, sabe casos excepcionales y que se pueden ayudar desde el municipio. Entonces hay que confiar en la gente. Yo creo que Chile puede salir muy bien de esto, pero tenemos que movilizar a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, porque ahí está la red, está el tejido social de solidaridad que nos puede permitir enfrentar esta situación. Un homenaje, sin duda, a los trabajadores de la salud, pero también al trabajador que hace el aseo, que recoge la basura, también a la claro. gente que está transportando los productos de un lado a otro, todo aquello que se han tenido que postergar a sí mismos para cumplir funciones sociales extremas, las mismas Fuerzas Armadas, el Carabineros, que en este caso han estado todos desplegados ayudando, eso ha permitido que el país resista. Pero yo creo que lo que ha fallado son las políticas públicas. No podemos hacer clientelismo en crisis y tampoco cortoplacista. Ya hay que hacer un diseño de mediano o largo plazo, porque mientras no haya vacuna, esto va a continuar y Sí, necesitamos que la gente tenga asegurado al menos la comida de sus miembros y los servicios básicos. Y las otras deudas, empezar a aprobar proyectos de ley que permita patear las deudas a largo plazo, sin intereses, para que cuando se recupere la economía se puedan ir poniendo al día y un Estado en ese sentido tiene que ir manejando la situación de manera que no se pierda el control. claro. Un Es Estado por, con mayor
mayor peso en la economía en ese sentido y que se pueda ir de a poco saliendo. Yo sé que las pymes, poquito a poquito, si tienen venta y todo, se van poniendo al día. El Bueno, el emprendedor diez por siempre ciento de la busca, AFP. El 10% claro, de la AFP reactivó la economía chilena. Eso demuestra que inyectar recursos es positivo. Fíjate que la gente se salvó a sí misma con su plata, pero además mm, dinamizó la economía a corto plazo, porque es un efecto, claro, digamos, corto mientras están esos recursos. Pero el país puede salir adelante, pero hay que confiar más en la gente, hay que confiar en las organizaciones sociales y hay que confiar en los gobiernos locales. Hay que descentralizar la estrategia contra la pandemia en la salud y en la parte económica. claro. Bueno, y con este mensaje que nos entregó don Alejandro, nuevamente agradecido. Siempre he dicho yo que don Alejandro es un senador bastante cercano a la gente, con bastante contacto estrecho. Lo pueden ver en su circunscripción, ¿cierto? Está recorriendo sus comunas. Nos despedimos de este capítulo. Vamos ahora después con una dirigente social. Nuevamente, don Alejandro, no tengo palabras para agradecerle su testimonio y su entrevista, la entrevista que realizamos, y su mensaje, su respuesta y su mensaje de esperanza. Muchísimas Ok, gracias, senador. Mario. Un abrazo a la Tierra de Campeones, al Iquique English College, donde estudié la básica, viví 8 años en Iquique, y en Ujú. Antofagasta, por ahí. Esas son las tierras mías, pues, tierras nortinas. Padre Ya. nació en una salitrera, mi abuelo salitrero. Para nosotros como familia, el norte es la historia nuestra, Tarapacá y Antofagasta. Un abrazo bien grande. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, senador. Y estamos en este último capítulo. Recién estábamos con el senador Alejandro Guiller y ahora estamos con una gran invitada, la señora Sara Blas, presidenta de la Junta de Vecinos Villa del Mar, ¿cierto? Una de estas unidades territoriales, ¿cierto? Esta Junta de Vecinos que están en la comuna. ¿Cómo está, estimada Sara? ¿Cómo va su día? Hola, muy buenas tardes. Bien, pasando con un clima que cambió hace poco, pero bien. Sí, han estado en el tema de los días de Altos Pisos, han estado bastante nublados. Parece que todavía no nos abandona agosto, pero bueno, ya pronto irá a cambiar el tema ya del clima y esperemos que ya haya más calorcito y más cálido en general. Estimada Sara, mire, le quería hacer algunas preguntas con respecto al tema de la pandemia, pero para esto le voy a entregar algunos datos. En Chile se estima que estos meses se han perdido aproximadamente 300.000 trabajos, 300.000 mujeres que tenían un trabajo fijo y por este tema, este desastre sanitario, esta pandemia se han perdido. ¿Qué opina de esto? Usted como presidenta, que usted ve el día a día con sus vecinos. Bueno, es una pandemia que nadie la vio venir. Nos tomó de sorpresa. Pensábamos comenzar un 2020 bueno, con buenas energías, buenos trabajos, pero en marzo se cayó todo. En marzo tuvimos que reinventarnos, las mujeres, las jefas de hogar, tuvimos que a lo mejor íbamos a firmar un contrato y no pudo ser posible. Entonces, quedarnos en casa pensamos que iba a ser por poco tiempo, por un mes. Ya podríamos aguantar, pero se ha alargado a meses. Y hemos tenido que salir a vender, pero en nuestras propias casas, a través de WhatsApp, de Face, de YouTube, de Instagram, vender nuestros productos, vender las cosas que son de primera necesidad, el confort, la toalla nova, cosas que puedan ser utilidad para las otras personas y a la vez para nosotros generar ganancias y poder solventar el día a día de nuestras familias. Claro, de hecho, el tema de la pandemia, muchas personas que perdieron sus trabajos, ¿cierto? Sobre todo, no solamente jefas de hogar, sino que en general hombres también que eran los líderes del hogar, ¿cierto? Los que llevaban los ingresos, han tenido que perder y mucha gente ha visto en el tema del comercio informal, ¿cierto? En el tema de vender en la calle, una forma de sobrevivencia. Ha estado sumamente complejo sobre todo con las características y las condiciones que está la región, que están todos confinados. Mire, estimada Sara, quería entregarle otro dato más con respecto a esta pandemia, ¿cierto? Se estima que
el 50% solamente de las mujeres, antes de la pandemia, ¿cierto? Y antes del estallido social, tenía un trabajo, ¿cierto? Pero de este 50%, este universo de mujeres que tenía un trabajo, el 63% aproximadamente eran trabajos de mala calidad. Estamos hablando de trabajos del sueldo mínimo. ¿Qué opina usted con respecto a este tema? ¿Por qué los sueldos de las mujeres son tan bajos? ¿Por qué como sociedad no hemos logrado llegar a que nuestras mujeres ganan igual que como ganan los hombres? Mira, pienso que lamentablemente nos falta cambiar, nos falta que nos dé esa igualdad, que nosotros sí podemos ser, a lo mejor, ejemplo básico, yo puedo ser una arquitecta, puedo manejar, pero no voy a tener la fuerza suficiente de un hombre. Es bien, es valorado, pero también tenemos la inteligencia y a veces somos más meticulosas en nuestros quehaceres que varios varones. Te lo digo por experiencia porque vengo de madres, jefas de hogar, padres separados. Entonces mi madre fue mamá y papá para mí. Ella siempre salió a trabajar en lo que fuera para nosotras. Yo tengo un matrimonio bien constituido, pero así tampoco por tener un esposo le dejo toda la carga a él. Yo trabajo par a par con él. Cuando tenemos que levantar o ayudar a una vecina, tiramos para los dos. Me pongo el coleto y empiezo a martillar y a serruchar. Lo puedo hacer igual que él, pero a lo mejor en fuerzas me va a ganar el varón. Pero en estrategia, las mujeres sí podemos. Y el que no tengamos el sueldo equitativo, pucha, son tantos años de lucha, tanto tiempo que se nos reconozca, que sí podemos ser mujeres jefas de hogar y liderar. A lo mejor una fundación, a lo mejor una infraestructura, pero ¿qué más podemos pedir? Hemos avanzado poco, es verdad, pero lograremos llegar a lo mejor una igualdad. Claro, no solamente está dado esto por los sueldos que son no estamos hablando solamente de sueldos de trabajo físico, sino que también oficina, estamos hablando de sueldos de administrativos, ciertos vendedores, vendedoras, en cual las mujeres estadísticamente, ¿cierto? Y culturalmente, históricamente han ganado menos, ¿cierto? Estamos en deuda como sociedad en ese sentido, ¿cierto? Y esperemos que estas cosas, ya hay una ley de igualdad salarial, esperemos que estas cosas cambien. Estimada Sara, le hago una consulta personal, humana. ¿Cómo se ha logrado coordinar la junta de vecinos que usted lidera, ¿cierto? Y usted como presidenta, para ayudar a los vecinos. Me había conversado algunas cositas fuera de línea, ¿cierto? Pero estaría bueno que nos contara un poco de su gestión como presidenta y de las actividades que han hecho como una unidad funcional, ¿cierto? Una unidad dentro de la sociedad, cómo se han ido ayudando. Mira, mi junta de vecinos contamos con 220 casas, ¿ya? Somos alrededor de 300 a 500 socios. En este caso, nosotros somos como una familia muy grande, donde nosotros nos entendemos, nos ayudamos mutuamente. Por ejemplo, tengo un WhatsApp solamente de ventas, donde mis vecinas se ponen a vender queques, roscas, picarones, a veces ropa que ya no utilizan, zapatos, y las ponen ahí. Entonces otros vecinos vamos comprando, nos vamos ayudando como la hormiguita de yo compro acá, y nos vamos ahí alentando. Como también tenemos vecinos muy solidarios que me hablan en forma interna, solicitándome qué vecinos tengo yo para poder aportar con una cajita familiar. Y ahí es donde hacemos el enlace. Entonces así anónimamente vamos a la casa del vecino, le entregamos la donación y podemos ayudar, y cualquier cosa que pase, tenemos alarmas comunitarias también. Tenemos el WhatsApp de informaciones, entonces toda la información que llega a mi comuna, a Alto Hospicio y a Iquique, que es importante y relevante para nosotros como vecinos, yo la comparto. El tema de las vacunas, el tema de las cajas solidarias, que en estos momentos se está dando mucho en la comuna, el tema de los operativos que también tenemos. Entonces todo se va informando, entonces mis vecinos van pie a pie con todas las noticias que se vayan dando en la comuna. Claro, claro que sí. Estimada Sara, una pregunta general. Créame usted que como opinión personal, ¿qué podría hacer el gobierno o las autoridades, cierto? Sabiendo que el gobierno como entidad, cierto, conjunto, no tiene recursos ilimitados, casi siempre los gobiernos tienen recursos limitados y focalizados. ¿Qué podrían hacer las autoridades para ayudar a las personas
en esta pandemia, ya sea a través de alguna ayuda, a través de algún bono, en su opinión personal? ¿Qué podría hacer la autoridad? Mira, es que la ayuda yo pienso que se ha dado, pero lamentablemente no ha llegado a todas las familias que lo necesitan, porque hay encuestas sociales que no reflejan la realidad de cada familia. Tenemos encuestas de yo vecinas jefas de hogar que no están trabajando, tienen un 60-70% y son madres solteras. Entonces ellas no calificaban para ningún bono que dio el gobierno. Y como tengo otras mamitas que lamentablemente tenían la encuesta baja del 40%, pero sí tenían un sueldo o tienen un esposo que sí le brindaba economía a la casa. Entonces ahí es donde está mi reflejo. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo el gobierno mide la ayuda a cada familia? Porque si tú te das cuenta, si lo basamos en la ficha de protección social, como te digo, no está bien clara. La realidad que refleja la ficha de protección social no es la que vivimos. Te lo digo yo como ejemplo. Yo tengo un 70-80% de vulnerabilidad. Nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajo yo, porque trabaja mi esposo, porque mis hijos son grandes. Entonces yo no tengo ningún beneficio. Nada. Porque una vez le pregunté a la asistente social, señorita, ¿por qué? Y me dice, porque no tienes hijos pequeños que puedas pedir pañales o sean de leche. Por esa sencilla razón, yo no calificaba. Y en ese tiempo yo no trabajaba. Claro, claro que sí. O sea, bueno, todos sabemos que la ficha de protección social, uno de los problemas que hay es que, bueno, como todo sistema de medición, no es automático. Una persona en Chile, el problema es que puede estar bien en cierta medida en algún momento y puede caer en la vulnerabilidad fácilmente. Pierde su trabajo uno de los dos cónyuges, ¿cierto? Pareja, o una de las dos personas que trabajan en el hogar, o los dos, y de ahí pasa a ser de ingresos que eran altos a prácticamente una persona vulnerable, y la ficha de protección social esto no lo refleja hasta 6 meses, un año, incluso 2 años después. Entonces, para la ficha de protección social hay muchas personas que están en este momento muy bien, pero la realidad es otra, están de repente sin trabajo, están desempleadas, ¿cierto? Exactamente. Como yo le decía a unos dirigentes, en estos momentos no sabemos quién tiene más ni quién tiene menos. Estamos todos iguales. Estamos todos en una misma línea. No podemos saber si hoy tengo y mañana no. Claro. Mire, como un tema final para ya finalizar el capítulo después de los 4 capítulos que hemos tenido, ¿cierto? Eh, Estimada Sara, un mensaje de alegría, un mensaje de optimismo a los vecinos, un mensaje de esperanza. En un minuto. Ya, miren, yo lo único que les puedo decir de esta pandemia que a todos nos aterroriza todavía el día a día de poder contagiarnos, de a lo mejor poder morir, veamos el lado positivo. Yo aprendí, veamos que esta pandemia nos enseñó a conocernos, a reencontrarnos otra vez con nuestras familias, a vernos a lo mejor a los ojos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, y ver que el tiempo pasa, que el tiempo ya no va a volver atrás. Hagamos de estos días que estamos reunidos, en cálidos, en familia, un día de amor. Podamos preguntarnos qué pasará si uno no está, si alguno de nosotros llega a faltar. Pero también entreguémonos amor. Ayudémonos día a día y ayudemos al prójimo a levantarse. Porque todos así podemos y entre todos vamos a subir. Y a un día los vamos a dar el gran abrazo, pero así, de corazón a corazón, porque pudimos salir de esta. Claro que sí. Bueno, y con este mensaje de esperanza, de alegría, de optimismo, nos despedimos ya de este ciclo de capítulos, el último capítulo, y agradecemos infinitamente la participación de la señora Sara Blas, presidenta de la Junta de Vecinos Villa del Mar, ¿cierto? Se parece mucho a Viña del Mar, ¿cierto? Villa del Mar. Espero que, bueno, sus vecinos la están viendo en este momento, en vivo, ¿cierto? Esperemos que la saluden a través de las redes sociales. Señora Sara, inmensamente agradecido, no tengo cómo agradecerle, muchas gracias por participar. Listo, no, a ustedes también por la invitación que me hicieron y siempre estamos dispuestos para poder dar una opinión de diferentes puntos de vista de cada comuna.
Así que ahí a darle todo el power y Chile sale adelante. Sí, bueno, para terminar, este capítulo va a salir a todo Chile, ¿cierto? El día lunes, ¿cierto? Mañana a las 20 horas, vía Nortevisión TV, ¿cierto? El canal, la productora que nos está dando el soporte para esta transmisión y nos está dando los servicios. Muchas gracias. Listo, ustedes, chao, chao.